Eh, Hola, buenas tardes. A nosotros nos tocó la norma NTC 4552-3, que es la norma de protección contra rayos atmosféricos. Este grupo está conformado por Ángela Sofía Valencia, Esteban Camilo Gutiérrez Correa y Andrés Fabián Cabrera Palacios. Eh, ¿Qué es la norma técnica N 4552-13? Esta norma establece la metodología que debe ser utilizada para garantizar la seguridad de las personas ubicadas en estructura de uso común, como parques, casas, prisiones, edificios, teatros, restaurantes, expuestos a impactos directos o indirectos de rayos. Es una norma de carácter general que pretende dar principios físicos aplicables en prácticas de ingeniería, con el fin de disminuir los efectos de los rayos que pueden ser de tipo electromagnético, mecánico o térmico. En general, en general, una protección contra los rayos totalmente efectiva no es económicamente viable, pero si se siguen las recomendaciones de la norma, la probabilidad de los daños será mínima. El rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural cuyos parámetros son variados y temporales. Los componentes principales de la norma NTC 4552-3 son la evaluación del nivel de riesgo, las definiciones, datos estadísticos para obtener los parámetros de rango, los materiales y las bajantes de puesta a tierra. Los elementos en la instalación de la protección contra rayos son un pararrayos, es un pararrayos de punta Faraday, Faraday o Franklin, que la llaman, que es una punta como esta, el cual ahí es donde va a caer el rayo principal, es donde hace contacto el rayo con la estructura que va a estar aterrizada. Eh, los elementos de la instalación son un pararrayos de tipo Franklin, existen el pararrayos autocebante, pararrayos de hilo, que son 4 pararrayos, el cual se van a ir conectados uno al otro con un hilo de cobre, con un alambre de cobre o alambre de aluminio. También está la jaula Faraday, que cuando nosotros conectamos nuestro pararrayos, tiene varias salidas, una salida acá, otra salida acá, otra salida acá, otra salida acá, formando una especie de jaula en la estructura que se va a aterrizar. Que se va a aterrizar. Digamos, los elementos es cobre, específicamente número 2, abrazaderas en cobre. Las bajantes deben de estar construidas en tubería galvanizada de 3/4, que es el tamaño perfecto por el cual puede pasar el cable sin ningún, sin quedarse quieto, sin nada que le haga obstáculo. Él pasa supremamente relajado el cable hacia donde la bajante sea, donde esté la puesta a tierra, donde se vaya a hacer la conexión de puesta a tierra de la bajante. También se utiliza channel de 5 centímetros, abrazaderas de 3/4, el cual va separado de la estructura, el channel, los 5 centímetros, y por esta parte va a bajar la tubería. Tiene que estar totalmente aislada de nuestra residencia o de nuestra estructura. También utilizamos varillas de cobre,
de 1 centímetro de ancho por 2 metros 50 a 2 metros 80 de largo. El sistema externo el sistema externo de la puesta a tierra es que cuando cae el rayo, y el rayo tiene que ir bajando por el conductor hasta llegar a nuestra malla tierra. Hasta nuestra malla tierra. El tipo de acometida, el tipo de instalación de malla tierra por varilla tiene que estar enterrada a 2 metros 80 en una superficie alejada de nuestra estructura, más o menos 5 metros a 15 metros, para evitar daños en la estructura y para evitar que cuando la descarga caiga, la descarga llegue con su fuerza y baje por las bajantes y por la puesta a tierra al lugar de la tierra, evitar que alguna persona esté ahí y vaya a ser parte de tal descarga, aunque está comprobado que cuando a una persona cae un rayo y la fuerza del rayo cae y una persona está cerca a la puesta a tierra, lo único que va a sentir es como un salto, ¿sí? como algo ahí, pero no va a ser electrocutado ni nada por el estilo. Va a sentir es como un golpe, el cual no va a tener ninguna afectación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestra conexión de el pararrayos abajo a la estructura de la varilla, en este caso si es de varilla, se utilizan abrazaderas de cobre, como es esta que está acá. Esta es nuestra varilla, se acomoda la abrazadera y este es nuestro cable conductor, el cual va a ir así asegurado y se va a apretar este botón, este tornillo, el cual va a quedar así bien asegurado sin que se mueva ni nada, para hacer una buena conexión y buena puesta a tierra. También utilizamos la soldadura electroestática, que es con una carga de estas que viene con cobre por dentro, el cual con unos moldes a nosotros acomodamos la varilla, el molde, echamos nuestra carga, acomodamos primero que todo, acomodamos nuestros cables, que quede bien pegado, que quede el cable pegado, nuestro molde. Ya de estar ahí, acomodamos nuestra carga y con un chispero la prendemos, y con obviamente nuestros elementos de protección va a fundir el cable número 2 con la mancha, con la varilla, el cual esto nosotros como electricistas le llamamos pegas. Va a quedar una pega que es más eficiente que estas que tienden a zafarse. Llegado al caso, si es manipulado por alguien que no tiene los bastantes conocimientos, puede soltarla y o sea, se puede soltar. En cambio, cuando es soldada, es fundida, para que se suelte de ahí es es complicado. Tiene que con una cizalla cortarlo, hacerle algo, pero es muy difícil poder difundir una malla tierra. También en nuestra malla tierra, en nuestras estructuras, debe ir alrededor de nuestra empresa, alrededor de lo que vamos a aterrizar, nuestra planta de gas, nuestra esta de gasolina, debe ir alrededor una malla, enterrada a 60 o 80 centímetros de profundidad. Antes de que, siempre que se vaya a construir se vaya a construir un apartamento, una torre de edificios, debe tener primero una malla de tierra, que es así como una malla en cuadritos. Debe tener una malla de tierra en cuadritos y debe estar conectada a la de alrededor.
De ahí es donde nosotros vamos a empezar a derivar que si necesitamos aterrizar un equipo, necesitamos aterrizar un poste, de ahí es donde vamos a buscar y vamos a hacer el aterrizaje. El sistema de aterrizaje interno. En nuestras casas residenciales dice que debe estar conectado, la puesta a tierra debe estar conectada a la carcasa, debe estar conectada a la carcasa y también en ciertas partes debe estar con cable desnudo número 12 conectado a la carcasa y también hay cable de color verde número 12 que se va de la tierra a la toma. Si no si no aterrizamos la carcasa, podemos aterrizar la toma con cable de color verde, específicamente verde o verde con amarillo, que son los colores de identificación de las tierras. Entonces, un claro ejemplo de tener nuestra residencia aterrizada es que cuando nosotros conectamos nuestros equipos, como lavadoras, como neveras, si no está aterrizado, nosotros vamos a tocar estos electrodomésticos y nos va a pasar corriente, nos va a pasar un corrientazo, ¿sí? Y nosotros vamos, nosotros vamos a decir, bueno, ¿y por qué va a hacer eso? Eso es un claro indicativo de que nuestra residencia no está aterrizada, porque hay sobrecarga y sobretensión, el cual no va a tener por dónde salir, si no está aterrizada, no va a tener por dónde salir, y nosotros vamos a hacer ese tipo de conductores, vamos a hacer conductores de carga. Entonces, cuando nosotros tocamos nuestros implementos, nuestros instrumentos, sentimos el corrientazo, ahí lo estamos descargando. Pero si nuestra residencia tiene la puesta a tierra, nosotros vamos a poder tocar nuestros elementos tranquilamente sin que nos pase corriente ni nada, porque ya va a tener un lugar por donde la corriente, la sobrecorriente y la sobretensión va a salir. Esto en la parte residencial. En la parte de una empresa que tiene tableros de iluminación, UPS, tableros de control, de distribución, ellos tienen, dentro de los tableros, tienen un barraje a tierra, el cual van a ir conectados, el cual va a ir conectado todo, si nosotros tenemos un instrumento, toda esa instalación va a ir aterrizada a ese tablero. De ese tablero va a ir aterrizado, todos esos tableros van a ir aterrizados a un barraje de tierras que está ubicado en la parte donde están todos los cables, todas las conexiones de los cables, que esa es no queda a la vista. Y de ahí de ese barraje va a ir una conexión a nuestra malla tierra, que es la que colocaron antes de construir esa estructura, con el fin de ser un cuarto de control. Entonces, ahí funciona la parte interna de nuestra puesta a tierra. La cometida de cable a tierra. Cuando hablamos de cometida, hablamos del sistema, de todo, digamos, que si nosotros tenemos nuestro pararrayos, nosotros necesitamos una bajante por donde va a pasar, y tiene que llegar abajo, todo eso se le llama la acometida, por donde va a pasar el cable número 2 y que va a llegar a la puesta a tierra en varilla o en malla, llegado al caso. Entonces, a toda esa estructura, a toda esa tubería galvanizada, es lo que nosotros le decimos acometida, ¿sí? También está la acometida de subterránea, que va en bancoducto también. Eso también, a esa parte también se le dice acometida. Uno de los lugares, una de las, digamos, de los lugares donde es más recomendado acomodar pararrayos son en los edificios altos, en los edificios más altos y en las torres de control, digo, de comunicación. En las torres de comunicación y en los edificios más altos es recomendable colocar pararrayos.
y también, también en lugares donde hay muchas lluvias y hay muchos edificios, también es recomendable colocar un contador de descargas, que cada vez que caiga el rayo, cada vez que haga conexión el rayo con la punta Franklin, él automáticamente de la descarga hace un conteo, el cual nosotros vamos a tener un registro de cada cuánto están cayendo rayos y cuántos rayos caen al año para tener un registro y poder, poder hacer cálculos y ver si es aconsejable, eh, digamos, colocar otro pararrayos ahí o hacer otra construcción, ¿sí? Son datos muy importantes que pueden ayudar a futuro colocando un contador de descargas. Bueno, voy a hablar sobre la estructura e instalación de protección de la Tierra. Y primero es el enfoque de los sistemas de protección, que se divide en 6 partes. Que el primero es capturar el rayo en un punto determinado, que es aquel que a través de determinar cumpla con el objetivo de ser el líder que emite el rayo atrayente bajo un nivel satisfactorio de seguridad. Segundo, que es conducir energía a tierra de forma segura, que es a través de conductor aislado que baja la impedancia que evite los arqueos de energía hacia una estructura de nuestra instalación en su trayecto hacia tierra. El tercero, que es disparar en energía a tierra, que esta disposición se debe realizar con un mínimo incremento de potencial a tierra por medio de un sistema de baja impedancia. El cuarto, que es unión equipo-potencial, que este es el que consiste en unir todo nuestro sistema de tierra por medio de un dispositivo que en el momento en que presente el transitorio pongan a todos en un mismo potencial, que es para evitar que es para evitar cualquier tipo de corriente que evite chispas. El quinto, que es proteger contra sobretensiones y transitorios de las líneas de potencial, que este punto, que es el que busca proveer la protección eléctrica de las acometidas a potencia para evitar que los transitorios viajan por las líneas de distribución y puedan llegar a nuevas instalaciones que proveen una falla de nuestros sistemas. Y por último, que es proteger sobre tensiones y transitorios de las líneas de comunicaciones y datos, que eso también busca proteger nuestros sistemas contra de transitorios que viajan por las líneas de comunicaciones o datos que puedan llegar que puedan llegar también a llegar a tener sobrecarga sobre el sistema. Bueno, yo voy a hablar de los aspectos y algunas características como más importantes. Y bueno, sobre la norma NTC 4552-3. Bueno, la protección externa en una edificación tiene como objetivo interceptar los impactos directos de un rayo que se dirijan hacia la estructura, eh, incluyendo que impactan al costado de la misma estructura, para conducir de una manera segura la corriente de rayo y desde el punto del impacto a tierra para traer protección. Bueno, el sistema de protección externo también tiene como función dispersar dicha corriente a tierra sin causar daños térmicos o mecánicos y chispas peligrosas que pueden dar inicio a incendios eh, o explosiones. La protección externa se compone por tres partes fundamentales: el sistema de captación de los conductores,
bajantes y el sistema de puesta a tierra. Hay dos tipos de sistemas de protección externa, una aislada eléctricamente de la estructura y, y la segunda unido directamente a la misma. La, bueno, el tipo de sistema se debe utilizar dependiendo del riesgo que haya o con qué frecuencia se vean los rayos en ciertas áreas. Eh, de, eh, para evitar efectos térmicos o explosivos en el punto de impacto del rayo y del tipo de elementos almacenados en la estructura. Un ejemplo típico para usar una protección aislada son en estructuras con combustibles y en áreas con peligro de explosión. Eh, que las chispas deben ser, porque ya que las chispas deben ser evitadas en este tipo de lugares. Bueno, sistemas de protección externo está compuesto por tres elementos principales. El primero es captación encargado de realizar la interceptación del impacto del rayo. El segundo, conductores bajantes. Este se encarga de conducir de una manera adecuada y segura la corriente de rayo al sistema de puesta a tierra. El tercero, la puesta a tierra, encargado de dispersar y disipar adecuadamente en el terreno la corriente de rayo. La probabilidad que una estructura sea penetrada por una corriente de un rayo por los bajantes de la edificación. Una probabilidad de que una estructura sea penetrada por una corriente de rayo decrece considerablemente por la presencia de un sistema de captación diseñado adecuadamente para disipar la corriente de rayo. Un sistema de captación puede ser compuesto por cualquier combinación. Yo les voy a indicar dos, que son cables colgantes, y mallas de conductores. La ubicación es un aspecto muy importante ya para la protección, ya que con este se aplica la normatividad. Los terminales de captación instalados en una estructura se deben localizar en las esquinas, puntas expuestas sobresalientes de la estructura y en los bordes. Debemos tener presente de que los dispositivos de interceptación de rayos deben ser varillas metálicas sólidas o tubulares o en formas de bollonetas, con una altura por encima de las partes altas de la estructura, no menor a 25 centímetros, que es lo más recomendable. El método de ángulo de protección, el método de esfera rodante y el método de enmallado. Pero para determinar cuál se debe usar, debe tener en cuenta según para qué se vaya a ejecutar o en qué tipo de estructura. Bueno, el método de esfera rodante es aplicable para estructuras con altura menor a 55 metros. El método de ángulo de protección es útil para edificaciones con formas simples, pero está limitado a la altura de los mismos y el tamaño del sistema de captación. El tercero, el método de enmallado es útil para proteger superficies, como un ejemplo puede ser en las casas, como los techos y las terrazas. Y bueno, estos son algunos de los aspectos más importantes en cuanto a la normativa de la NTC.